van a ver los avisos que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, de cambio de días, de consulta o cambio de teorías, un horario de teoría o algún inconveniente que surja y tengamos que avisar, o por ejemplo, sobre cuándo son el examen final, como para avisarles, hacerles acordar. Entonces, como yo les decía, era una clase de teoría por semana, o sea, en los 3 turnos pueden tomar una. Después tienen una clase de práctica, tienen que tener el 70% de asistencia a las clases prácticas, a las teorías no es necesario asistir. Y hay un examen final al último, que es una parte múltiple choice y una parte es un pequeño programita que tengan que hacer. También tienen horarios de consulta, están aquí. Tenemos acá en el foro de consultas, pueden hacer las consultas desde el foro de Moodle. Acá van a poder ver el programa y más o menos cuando termine el curso. En enlaces a clase de consulta van a ver todos los días hay un horario de consulta, son 2 horas, así que pueden entrar en cualquier horario. Miren, tiene un montón de horarios de consulta y este es el enlace a la reunión en Zoom, digamos, con la que van a poder entrar y hacer preguntas. Después tenemos los enlaces de teoría, que si quieren asistir, así hacen consultas en la teoría. Y después acá les pusimos alguna fotografía de consulta. Acá esto es un libro que se llama Python para todo, que está bastante sencillo, es muy teórico. Y después tenemos 2 páginas web que tienen casi todo de Python, están muy buenas, muy sencillas de entender. Y empiezan desde lo básico también, así que no pueden complementar con algo que les falte aquí. Eso es como información general. Y acá ya está lo que es el primer módulo, que es el que estamos dando en esta semana. Tenemos la teoría y la diapositiva que ya usó el profe. La teoría es como un resumen y después está la teoría en pantallas de PowerPoint. La práctica, el práctico, el que vamos a ver hoy. Y aquí es donde ustedes tienen que saber que este domingo, que se vence el domingo 10 a las 12 de la noche, tienen que hacer clic acá y su práctico lo suben. El práctico de la resolución de este práctico, el práctico que tienen que presentar, lo pueden hacer en cualquier programa de texto. Porque ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el práctico este. No necesitan tener instalado nada, ni Python, nada. Es puro texto y así que no tienen ningún inconveniente en ese sentido de entregarlo hoy. Entregar en TXT, en Word, en el que conozcan para escribir. Y acá tenemos las clases de teoría grabadas y la clase de módulo 1 de... Yo acá están publicadas algunas nada más. Porque en realidad son 20 comisiones. Entonces tenemos casi 20 clases prácticas grabadas. Esas 20 clases grabadas las van a tener en el canal de YouTube. Acá están algunas nada más. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profe. Sí, yo quería consultar, cuando hay que entregar el trabajo práctico, ¿tiene que ser en archivo PDF? Como quieras, pero lo que vos vas a escribir es texto. Así que podés presentarlo en Word, en un TXT o un PDF, como quieras. Bueno, gracias. Otra cosa que les quiero aclarar. Los prácticos no los vamos a corregir. Nosotros lo que vamos a hacer el lunes, vamos a publicar la solución. ¿Por qué? Porque en programación uno puede pensar, porque en programar vos estás pidiéndole algo a la computadora que haga. Entonces vos se lo podés decir de distintas formas. Entonces un ejercicio
lo podés hacer de distintas formas, pero obviamente tiene que seguir un criterio, que es el que vamos a ver. Entonces, ustedes van a hacer su autocorrección, digamos. Entonces van a ver el práctico que ustedes presentaron y lo van a comparar con el que vamos a poner nosotros. Pueden ser diferentes, pero la lógica tiene que dar el mismo resultado. Eso es lo importante. Bien. Bueno, ahora antes de empezar con el tema, me gustaría que me cuenten un poco por qué, por qué, por qué se inscribieron al curso y por qué quieren aprender a programar o qué están esperando, qué expectativas tienen. ¿Nos animan? Bueno, la idea del curso es que en el mercado laboral las empresas están solicitando muchos programadores. A tal punto que ya no, casi no es importante si tenés un título de programación. Hay mucha gente trabajando sin título. Se necesita demasiados programadores, como que estamos exportando factor humano, digamos, al mundo, porque ya con el tema de la pandemia y con esto de la globalización, nosotros ya no necesitamos estar en un lugar para poder trabajar siendo programadores. Vos podés programar desde tu casa y subís tu código, tú lo que haces y listo, ya entregaste tu trabajo. Hay software que te pueden estar controlando si estás conectado o no. O sea que vos podés tener trabajo en el exterior tranquilamente. Entonces, incluso ahora con la pandemia, las empresas les ha venido bien esto porque vos ya estando en tu casa, ellos se ahorran un montón de cosas, de servicios, digamos, que tengas un lugar donde estar, poner la computadora y todo. Entonces te mejoran el sueldo, pero vos laburas de tu casa. Eh, Hay un requerimiento muy grande de programadores. Entonces, por eso es que el gobierno hace un convenio con la universidad por medio del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía para que la UNSA capacite a un gran número de programadores que después con esto tenés una chance de salir y presentarte y decir yo programo de esto y tener un poco de adquirir la experiencia que estás, digamos. Entonces, es el objetivo de este curso, es que todos sepamos programar, porque eso es el futuro, eso se viene ahora. Así que por eso es que yo les voy a explicar ahora bien qué es lo que es programar. Entonces vamos a leer un poquito la teoría. No sé si todos asistieron o vieron el video. ¿Alguno o vio el video? Sí, yo asistí. Bien. Acuérdense que la computadora es una cosa mecánica que uno enchufa y solo entiende el lenguaje de ceros y uno. El cero es la falta de corriente y el uno es corriente. Entonces ellos entienden 0 y 1, 0 y 1. Entonces el lenguaje de máquina para la máquina básico es 0 y 1. Lo que hicimos nosotros los humanos es ir levantando el nivel para que nosotros no tengamos que hablar el 0 y 1. Entonces tenemos el lenguaje de máquina, que es el que entiende por debajo de la máquina, o sea, nivel, digamos. Y después tenemos uno de bajo nivel que era un poquito más fácil, pero vos tenías que escribir miles y miles de líneas, o sea, un poquito más fácil del código binario, digamos, pero vos tenías que escribir miles y miles de instrucciones para que haga una suma nada más. Tenías que usar código alfabéticos conocidos como mnemotécnicos para poder hacer algo solamente en la computadora. Y así fue subiendo el nivel de abstracción, digamos, para nosotros ya al último ya es casi hablarle a la computadora. Entonces estamos de alto nivel, que son Python, Java, COBOL, Pascal. Entonces, ¿qué nos permite? Hablar en un lenguaje que entiende la computadora. La computadora tiene un programa que se lo instala, en este caso el interpretador de Python. Escribo en Python
y el interpretador le va a pasar al lenguaje que entienda la computadora. Entonces, lo que estamos por aprender nosotros cuando vamos a programar es a decirle algo, a decirle a la computadora que haga algo, que es lo que yo quiero. Entonces, vamos ahora, cuando yo le digo algo a la computadora, yo tengo que seguir algunas pautas, porque, por ejemplo, no le puedo decir mostrar mi nombre si ella no sabe mi nombre. Entonces ella tiene que tener cuál es mi nombre para recién después mostrarlo. Entonces el programita que yo hago eh, tiene que tener un orden las sentencias que yo le digo. Entonces si yo le digo primero mostrar mi nombre y ella no lo sabe, no va a mostrar nada, va a salir vacío porque no lo tiene. Entonces algoritmo, cada programita es una secuencia de pasos y la secuencia de pasos es lo que nosotros le llamamos algoritmo. Entonces, cuando, por ejemplo, vos cuando te enseñaron a dividir o a multiplicar, te dijeron, primero vas este por este, primero da de izquierda a derecha, sumás, sacás la unidad, después de la parte de la decena, después la parte de la centena. Te explicaron los pasos para hacer la división, para hacer la multiplicación. Entonces, lo mismo hay que hacer en la computadora. Si yo quiero que haga algo, le tengo que decir el paso a paso. Si yo me olvido de un paso, el resultado no va a ser el que yo esperaba. Los paso a paso tienen que estar ordenados, como yo le decía. Tienen que ser precisos, porque si en la orden da error. Por ejemplo, si yo le pongo una sentencia a mostrar nombre, pero ahí abajo le digo, no, ahí abajo le digo mostrar nom, no me entendés qué es nom, porque a nom no lo conoce, lo que lo conocía era nombre, porque yo le había puesto nombre. Entonces tenés que ser preciso en lo que le escribís, en lo que le estás diciendo que haga. Tiene que ser ambiguo. Bueno, eso es más o menos lo básico. Ahora, como yo les decía, nosotros lo que vamos a hacer es escribir pasos a pasos de lo que yo quiero que haga la computadora. Ahora, para escribirle práctico y en el que viene, le va a escribir en lo que se llama pseudocódigo. Es casi el código, pero es casi hablándole a la computadora, ¿sí? Yo le digo mostrar nombre o mostrar el valor de nombre. Y vamos a tener yo me voy a saltear toda esta parte porque no la tienen que leer, pero no es para la parte del práctico. Entonces, para hacer el pseudocódigo, tenemos que escribir tenemos unas reglitas para que se entienda, para poder entender, o sea, yo escriba un pseudocódigo y otro escriba otro pseudocódigo, poder entendernos en nosotros. Algunas palabras como, digamos, reservadas para, digas, cuando estás, por ejemplo, cuando le estás ingresando un dato a la computadora y cuando querés que lo muestre, cuando querés que lo guarde en alguna variable, cuando querés preguntarle sobre si cumple con algo, o por ejemplo la estructura de control, que es una estructura de control repetitiva. Lo que hace es que yo le digo a la computadora de 1 a tantas veces repetirme esto. En cambio en esta, yo le digo, repetime estas acciones que te voy a dar, pero hasta que la condición que yo le pongo se cumpla. Por ejemplo, a veces vos podés hacer una tarea que es repetitiva hasta cierta cantidad y yo te diga, bueno, según la condición que ingrese el cliente, por ejemplo, repetir cálculo del IVA 5 veces, por ejemplo, un ejemplo nada más. Entonces el repetir mientras un contador que me va a decir 1, 2, 3 sea menor que 0. Pero bueno, esto lo vamos a ver bien en ejercicio, ¿sí? Entonces, hasta ahí les hice un poco de la introducción. Refuercen un poco con la teoría y después con los ejercicios vamos a verlos.
Este práctico es el que les mostré que estaba en el Moodle, ¿sí? Este es el práctico 1, donde vamos a ver formulación de problema, etapa de resolución de un problema, computacional, algoritmo, definiciones. Bueno, esto es toda la parte teórica que se dio. En la parte práctica, aquí en la teoría, les explicaron cada uno de estos pasos que están aquí, acá abajito. ¿Dónde están? No, esto es lo que... Sí, aquí están. Están entre los ejercicios, ¿eh? Esto es lo que ahora. Entonces, en estos ejercicios del práctico 1 se va a pedir por cada uno de los ejercicios, primero que determine los datos de entrada y los datos de salida. Los datos de entrada es todo lo que vos, si sos computadora, le pedís al usuario que te ingrese. Y los de salida es lo que después de la entrada vos le decís que muestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la salida sería el ingreso. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿les parece? ¿Vamos bien hasta ahí? Me hacen preguntas, no, no tengo problema, ¿no? ¿Hacemos el ejercicio 1? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Para hacer el ejercicio, vamos a hacer los pasos estos que nos están pidiendo. Determinar los datos de entrada y datos de... El ejercicio nos pide solicitar al usuario que ingrese su nombre y mostrar por la pantalla. ¿Cuál creen que sea el dato de entrada y cuál sería el dato de salida? El dato de entrada sería el nombre que nosotros le damos a la computadora. Muy bien. Datos de entrada sería nombre del usuario. Y datos de salida, el mismo, porque le estamos pidiendo que lo muestre. ¿Sí? Es lo que va a salir del programa, el nombre del usuario. Profe, Ahora, ¿puede hacer un poquito de zoom? Porque se ve muy chiquito. a ver, yo no lo agrando ahí. No. Pasa que después el zoom acá no me deja cambiar bien las pestañas. Por eso pongo un poquito más para ver agrando de aquí. Agrando de acá mejor. Porque aquí el borde acá me choca con el zoom y después no me deja cambiar de pestaña. Bueno, ahí están mejor. Ahora sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ya hicimos el primer punto que era A, identificar los datos de entrada y datos de salida. Plantear al menos 2 casos de prueba. Bueno, pongamos casos de prueba, caso de prueba 1. Sería dato de entrada, no sé, Verónica. Dato de salida, Verónica. Ese sería un caso de prueba. Cuando yo tenga mi programita hecho y ahora es pseudocódigo, ahora vamos a aprender a usar la lógica que le vamos a escribir. Después de estos ejercicios los podemos pasar a Python directamente con la sintaxis. Ya la teoría de mañana, creo que seguimos con pseudocódigo, pero ya está entrando a la parte de ¿cómo se llama? De Python. Entonces, todo lo que escribimos en lenguaje casi humano lo vamos a ver en Python. Entonces, Verónica es el dato que me pide en el teclado que yo ingrese. Por favor, ingrese el nombre. Así vamos a hacer los mensajitos. Nosotros vamos a poner Verónica. Entonces, el paso 1 que tiene que hacer la computadora sería solicitarte el ingreso del nombre. Ingresar el nombre de usuario. Ahora, yo le pido que lo ingrese. La computadora, cuando le ingreso un valor,
si yo no le digo que lo guarde o que lo tenga en memoria, en este caso se dice, no lo guarda en disco, sino que lo guarda en la memoria de la computadora, en la memoria RAM. Si yo no le digo que lo guarde, no lo va a encontrar, porque no va a saber dónde buscarlo. Cuando yo le doy un nombre variable, le estoy dando un lugar en la memoria. Entonces yo le estoy diciendo, la variable se llama nombre, y ahí guarda el valor este. Entonces eso lo entiende y lo guarda en la memoria RAM de la computadora, y de esta forma después puede consultarlo. Entonces el paso siguiente es asignar el nombre a la variable nombre. En ese paso le dije a la computadora guardarlo en una variable, porque yo después te voy a preguntar de ese valor. O sea, yo lo necesito que lo tengas guardado. Cuando no me interesa, no lo guardo en ninguna variable, y se lo puedo estar pidiendo al usuario y él cree que yo he hecho algo con ese dato, y en realidad no. Estos son los que yo le digo a la computadora que haga. En paso 3, ¿qué necesitaría hacer ahora? Ya lo tengo el nombre, ya lo ingresó y lo tengo. Ahora, ¿qué tendría que hacer el ejercicio este? Mostrar. Mostrar el valor nombre. Bien. Esto es lo que ya hicimos. Identificamos los datos de entrada, los datos de salida, presentamos de prueba y hicimos el punto, el de los pasos, es el diseñar el proceso. Ese es el proceso. El proceso es algo que se cumple paso a paso. Entonces yo le digo, hace esto, 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 esto. Y eso es lo que yo le estoy diciendo al programa. El programa, eso es lo que es programar. Nada más que ahora lo estoy haciendo en pseudocódigo. Cuando lo hacemos en un lenguaje de programación, tenemos en otra sintaxis. Entonces, eso ya en la computadora. Ahora lo que vamos a aprender en este práctico y en el que viene es nosotros a saber cómo decirle las cosas a la computadora y a entender, por ejemplo, a entender cómo explicarle a la computadora, hace esto primero, hace esto. Y el paso a paso que nosotros decimos, muchas veces lo resolvemos ya en la cabeza, hacemos una suma en la cabeza y no la escribimos, che, tenés que sumar. No, en este caso tenemos que decir todo. Si hay que sumar, si hay que restar, si hay que dividir, si tenés que guardar para después consultarlo, decirle todo, porque la computadora es una tonta, no sabe cómo. Entonces el humano le tiene que decir todo cómo hacerlo. Y si vos te olvidas de un paso, la computadora lo va a hacer mal. Bien. Entonces ya hicimos el diseño de un proceso para resolver el problema. Y ahora nos falta ejecutar la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Es como un paso a paso que vos haces para probar tu programita. Generalmente es una grilla, una tablita, donde vos pones todas las variables todas las cosas, las variables más que nada que intervienen en el programa, viendo qué valores van tomando o qué va pasando con el dato, y representas la salida. En teoría lo vimos acá. ¿Ve? Aquí tienen la prueba de escritorio de este ejercicio. Este es un ejercicio ya mucho más matemático. ¿Ve? Esto debe decir si ingresar, nada más hace un ingreso. Pero para que vean, esto es la prueba de escritorio. Es una tabla donde yo voy diciendo, asignar a cantidad del valor 0, entra 0. Ingresar un valor n, en este caso sería el nuestro, podría ser nombre, y repetir tantas veces algo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer por cada ejercicio. Yo les voy a hacer de este y después vamos a hacer de otros ejercicios más, así que no, para que vayan viendo cómo es. Entonces, prueba de escritorio. Para saber cuántas columnas tenés en el escritorio, generalmente tenés que contar cuántas variables tenés. Siempre vas a tener una salida y después tenés que ver cuántas variables. En este caso tenemos la variable
nombre nada más, porque ingreso nombre, lo guardé en la variable nombre y lo muestro. Es la misma variable que la muestro nada más. Entonces, este es el ejercicio más sencillo. Yo hago así, pero ustedes pueden usar la herramienta que quieran y digo, insertar tabla. En este caso tengo una sola variable, más la salida, son 2 columnas. Entonces tengo nombre y acá salida. Nombre, esta es la variable nombre. Yo la puedo llamar nombre o la puedo haber llamado nom o la puedo llamar n. Las variables las podemos llamar como quieran. Generalmente se usa el nombre de una variable que sea entendible. Yo puedo poner n. Si voy entendiendo tu programita, puedo saber que te estás refiriendo a nombre, pero generalmente se pide que sean lo más claras posible para que otro programador te pueda entender tu código. Pero yo acá la llamé nombre, igual que la palabra nombre de ingresar. Si no, yo la podría haber puesto así para que no nos confundamos tanto, nom, nada más. O puedo llamarla nombre usuario. Y la variable se llamaría nombre usuario. Entonces yo leo tu código y digo, ahí está guardando el nombre del usuario. Pasa. La prueba sería usar nuestro caso de prueba. ¿Qué ingresa el nombre? Verónica. Yo en el teclado puse Verónica. Entonces la computadora entra, lo guarda en la variable nombre, ya lo tengo ahí. ¿Y qué va a salir en la salida? En la teoría, generalmente hacen que la salida esté en la misma línea, ¿ves? Hasta que hay una salida, está ahí. Como es 2 pasos nomás el programita va a devolver Verónica. Hasta ahí. Eso es la prueba de escritorio. Este es el más sencillo de los casos, entonces capaz que no le ven ninguna complejidad todavía. Pero bueno, hasta aquí es el ejercicio 1, que es el mucho más básico y ya tiene 3 pasos, fíjense. El más básico y tiene 3 pasos. ¿Entendieron bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a elegir un ejercicio. Vamos a ir haciendo aleatoriamente si quieren o elegimos, vamos a ir secuencial 2, 3. Yo les voy a ver lo que nos dé el tiempo, algunos, pero mi idea es dejarle 1 o 2 para que terminen ustedes. Y si ustedes quieren lo que hacemos acá en clase y lo piensan distinto, lo presentan distinto, no se guíen. Yo, por ejemplo, resolví uno distinto a los de otros profesores. Entonces, no se preocupen si lo resuelven distinto, pero cuando ustedes hagan su prueba de escritorio y le dé el mismo resultado, funciona. ¿Vamos al ejercicio 2? ¿O quieren el 3? Lean un poquito y me dicen. 4. ¿El 4? Bueno. Sí. Bien, vamos por el 4. Y ahí vamos ahí. Bueno, ejercicio. Primero, esta es la parte que en el práctico nosotros, aquí dice diseñar un proceso para resolver el problema. En este ejercicio tenemos que entenderlo bien y planteárnoslo para que podamos decir a la computadora cómo lo tiene que hacer. Entonces acá dice, la cuota de un club deportivo incrementa su costo todos los meses en un 2% respecto del mes anterior. Si el valor de la cuota en enero es 1000, determina el valor para el mes de abril. Entonces hagamos nosotros el cálculo sin pseudocódigo, cómo pensamos nosotros que podría ser la solución. Entonces tenemos que el primer mes, la cuota de enero, es 1000, ¿no es cierto? Y dice que el incremento que va a sufrir esa cuota para febrero va a ser del 2%. Entonces, ¿qué se supone que tendríamos que hacer nosotros para saber la de febrero? ¿Sí? ¿Qué creen que tendríamos que hacer?
Sumarle el %. Bien, entonces teníamos que sumar 1000 más el 2% de 1000. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo calcular el 2% de un número? ¿Qué hacíamos? Nosotros decíamos, en una regla de 3 simple, decíamos, si 1000 es el 100%, ¿sí? X, ¿cuánto es el 2%? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos 1000 por 2, ay, le voy a sacar el peso, y todo eso dividido por 100. Esto me va a dar 20, ¿sí? Entonces ya sabemos que el 2% de 1000 es 20. Pero, ¿qué pasa? Es de 1000, pero si la cuota cambiara, nosotros no podríamos hacer que el programa sirva para cualquier valor de la cuota. Además, ten en cuenta que en enero es 1000, en febrero sería 1000 más 20, habíamos dicho. Acá estaba el 20, más 20. Que en febrero es 1020. Ya el 2% de 1020 para la cuota de marzo no es 20, es otro número. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Claro, porque Sí, entonces el siguiente mes sería el 2%, 1020. Bien. Ahora, Así es. si yo a esta suma, a esta operación la pusiera de esta forma, 1000 por 2 dividido 100, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Y 2 dividido 100 es 1000 por 0.02. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Sí, profe. Bien. Ahora, hay un truco, no sé cómo es un truco, hay un ejercicio que se usa mucho para calcular, por ejemplo, el precio de algo sumándole el IVA. Entonces, generalmente lo que se hace es el precio de algo yo aquí saqué el 20 nada más, ¿sí? Pero si yo quisiera obtener ya el 1000, yo lo que tendría que hacer es 1020 sería igual al 1000, el 0.0 por 1. Fíjense que ahí me va a dar 1000 por 1 más, perdón, más 1 por 1000. Y esto es lo mismo que escribir 1000 por 1.02. Por todas las propiedades matemáticas que dos números multiplican o sea, es como que si hubiera hecho así, de agrupación, digamos, 1 por 1 más 0,2. ¿Sí? Eso es matemática, las propiedades de... Ay, no me acuerdo el nombre. Entonces, cuando yo quiero calcular el precio de algo y más su porcentaje, es como que el porcentaje aumentado, o sea, es algo más su porcentaje, yo directamente hago esto. Por ejemplo, en el del IVA, yo hago IVA por 1.21, porque el IVA es el 21%. En este caso, nosotros vamos a hacer cuota por 1.2,
porque sacamos que 0,02 era el 2% de 1000. ¿Sí? Y sacamos que multiplicando por 1 es el precio, es la cuota más su porcentaje. Es esto. Porque esto es igual a 1000 por 1.5. ¿Entendieron o los mareé? Con el del IVA. Me Sí, mareé. es que el IVA es para calcularle cuando te dicen precio sin IVA, es el precio por 1.21. Esto es igual que este caso, nomás que vos tenés acá cuota. Y en realidad no estás calculando el 2%, sino el 21%. El 1 es para que este número, el valor de la cuota, se sume. Y 21 es para sumarle el porcentaje que querés. Pero bueno, esta parte es puro conocimiento para que cuando vayan y le digan, no, ese precio está sin IVA. En algunos lados te lo recalcan que no está con IVA. Depende yo desde el lado de la universidad, por ejemplo, a nosotros nos dan precios sin IVA. O nos separan, dicen 3.000 más impuestos. Y el impuesto es el IVA. Entonces estamos acostumbrados a calcular. Pero en este caso nosotros tenemos que entender que vamos a hacer esto. 1000 más 20, que era el 2% de 1000, 1020 es igual a 1000 por 1.02. 0.2 representa el 2%. Si yo quisiera el 20% de esos, sería 1.20. Si quisiera el 17%, sería 1.20. Si nunca no lo haces cuando ya, eso es cuando vos querés obtener el valor con el incremento incluido. Entonces ya voy a borrar esto. ¿Hasta ahí entendieron un poquito? Sí, profe. Borro. Bien. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular el mes a mes. Acá tenemos marzo. Entonces marzo, ¿qué va a ser? El 1020 por 1.02. Y eso ya nos da 1020 por 1.02 nos da 1040,4. Ya nos da un número que no es entero, sino un número real, racional, con decimales, digamos. Esto, en programación nosotros tenemos tipos de datos. Tenemos tipo de datos, por ejemplo, el tipo de datos que más se usa puede ser el string, se dice, las cadenas, los caracteres, o sea, letras. Después tenemos tipo de números enteros, real. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos aclarar que la variable que va a guardar estos valores tiene que ser de tipo real. En Python no es un lenguaje tipificado, o sea que no le tenés que decir exactamente esto. Él lo va a guardar. Lo que vos le tenés, lo que va a pasar es que cuando vos quieras que se note que es un real, porque vos necesitas que el resultado de manipular ese número sea un real, le vas a decir, quiero que me devuelvas un real. Que en este caso, bueno, no lo van a ver, pero se pone doble. Ese es un real. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora, si hacemos ejercicios ya en Python. Lo que les quiero decir es que en computación vos vas a guardar datos numéricos, cadena de texto, nombres, y cada uno en la programa vos le tenés que decir cuando necesitas que se respete el tipo de dato, qué dato se va a guardar en esa variable. Pero bueno, ahora no es problema todavía para nosotros. Entonces tenemos febrero, marzo y abril sería en la cuota anterior. Acuérdense que un mes es el mes anterior con el incremento. Marzo es 1020 con el incremento que ya sufrió, que era el 20%. El 20 este. Marzo se le aplica un incremento. Y abril se va a hacer el 1040,4, el valor de la cuota anterior,
también por el 2% de eso. O sea, que se le sume el 2%. Entonces a esto lo multiplico por 1,02 y me va a dar 1061,208. Esa es la cuota de abril. Eso es lo que necesitamos que la computadora nos muestre. Ahora nosotros hicimos el cálculo manual para entender qué es lo que hay que decirle que haga la computadora. Y pudimos determinar que esta fórmula que está aquí es igual a la cuota de enero por el 1,02. ¿Sí? ¿Vieron qué es la cuota de esta? ¿Entienden? Sí. Sí, profe. Gracias. Este es el 1040,4 es el valor de la cuota anterior, o sea, el resultado de esto, que va a ser una nueva cuota, y también es cuota por 1,02. ¿Entienden? Y este también es cuota por 1,02. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Si no nos importara que sea enero y directamente tuviéramos una variable que guarde el valor de la primera cuota, que va a ser 1000, la segunda cuota va a ser igual a la valor de la cuota anterior, asimismo que tiene el valor anterior, por 1,02. Y esa operación la tenemos que hacer 3 veces, porque este vendría a ser enero, este es enero, este es febrero, este va a ser marzo, cuota a cuota por 1,02, y esta va a ser cuota de nuevo con cuota igual por 1,02. Esto acá yo estoy haciendo un error porque la primera variable se llama cuota con la C mayúscula. Acá, como es el valor 1000 por 1,0, también tiene que tener el mismo nombre. En esta línea es la misma variable anterior, nada más que le vuelvo a multiplicar por 1,02. Y acá también. Entonces el nombre de la variable es la misma, nada más que yo estoy diciendo que el valor que se guarda de este lado sea valor anterior por el 1,02. ¿Entienden esta parte? Imagínense que esto es una variable, la cuota ya, ¿sí? Porque necesitamos la variable cuota seguro para este programa. Entonces, en el primer tiene 1000 guardado. En el segundo, le estoy asignando. Cuando nosotros asignamos es de derecha a izquierda, ¿sí? En programación es de derecha a izquierda. Entonces, todo lo que está en la derecha se le va a guardar a la variable, a lo que está en la izquierda. En este caso, con el igual, guardas en la variable. Entonces, en este caso estoy guardando en este paso, este sería el primer paso. Ahí vamos poniendo ya, paso 1. Nos está faltando los verbos de asignar y yo estoy haciendo la parte central del algoritmo nada más. Pero ya lo vamos a ir completando. Entonces, en el primer paso, en la variable cuota, guardo 1000. En el segundo paso, lo que tiene cuota del paso 1, lo multiplico por 1,0 y lo vuelvo a guardar en cuota. O sea que acá en el paso 2, pisé el 1000, tenía guardado 1000, ahora lo pisé y le puse 1020. El resultado de esto. ¿Sí? ¿Entienden eso? Pues eso es importante para que entiendan, para la lógica de cuando van a programar y estén guardando los datos. Cómo van a ir afectando el valor de una variable. En este caso, en el paso 3, yo acá tengo, con este símbolo numeral se deja mensaje en el código, o sea, es comentarios. Entonces, si yo pongo numeral cuota, estoy diciendo, hablando, escribiendo para documentar el código, para decir qué es lo que hace esa línea. Aquí yo estoy diciendo, guardo
en cuota, la variable cuota, el valor 1000. Es lo mismo que voy a tener que escribir después cuando hagamos completo el pseudocódigo. Y en este caso estoy guardando, pisando el 1000 por mi piso, el valor de cuota por 1000, que era el valor anterior, por 1.02. Acá, ¿qué estaría haciendo? Estaría piso el valor de cuota que tenía el 1020 por 1000, ¿cuánto dijimos que era este? 1020 por 1.02. Entonces en cada línea estoy pisando. Entonces el último valor es justo el de la cuota de abril, porque lo 3 veces. Enero que tengo el valor, febrero, marzo y abril. Entonces, bueno, con esta lógica completar bien el lenguaje de pseudocódigo para este ejercicio. Entonces tenemos cuota aquí. Entonces, teníamos que identificar los datos de entrada. Teníamos el dato de entrada, cuota de enero, ¿no es cierto? 1000 pesos. Ese es nuestro dato de entrada. Y como dato de salida, tenemos que de cuota de abril es 1061,8. Ese es lo que nosotros tenemos que lograr. Entonces, el primer paso, necesitamos darle la información al programa, ¿sí? Entonces, primero sería que ingrese el valor de la cuota. Ingresar valor de la cuota en 1000, dijimos, porque estamos en el ejercicio. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahí lo ingresó el usuario. Ahora necesitamos guardarlo. Entonces, paso 2 sería asignar el valor a la variable cuota. Ahí realmente pasa esto. Primero lo tipió, en el primer paso lo tipió el usuario. En el segundo lo guardé en la variable. Ahora, en el paso 3, ya tengo que empezar a calcular. Entonces, pero lo tengo que guardar en la variable cuota, ¿sí? Este igual vendría a ser el asignar. Entonces yo digo, asignar a cuota el resultado de cuota por 1.2. Eso sería lo que yo estaría haciendo en ese. Este vendría a ser febrero. Ahora, vamos al paso 4, que es calcular marzo. Entonces digo de nuevo, asignar a cuota el resultado de, pero esto lo vamos a poner con mayúsculas, así ya sabemos que nos estamos referenciando a la variable de esto. Hacemos lo mismo. Y marzo. Nos falta abril ahora. Entonces, es este. A ver, lo voy a subir ya ahora. Esto quedó ahí. Aquí sería asignar cuota el resultado de y esto es abril. Ya hay cuota, que mi variable cuota ya tiene abril, porque la fui alterando en cada paso que le fui multiplicando y asignándole. Entonces, quiero que nos quedemos aquí un paso a ver una cosa. Acá, para paso y sería mostrar
el mensaje, la cuota de abril será, dos puntos, ese para que salga un mensajito, y en el paso 7 la mostramos en la variable, mostrar el valor de cuota. ¿Sí? Acá hay una cosa que no he puesto, que nosotros aquí la identificamos, si se fijan acá nosotros dijimos cuota, ¿sí? Incremento, ¿sí? Entonces un dato de entrada que teníamos nosotros también es el incremento, porque nos están diciendo que se va a incrementar un 2%. Nos podrían decir el año siguiente, no, ahora el incremento lo vamos a hacer según la inflación y ya no va a ser un 2%, va a ser según la inflación del mes. Entonces, poner un mes tiene 3% de inflación, bueno, lo ponen 3%. En el otro mes lo van a pasar con 4%, en otro 2%. Entonces, el incremento es un dato de entrada, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, ahí descubrimos que tenemos dos datos de entrada. Yo a uno lo guardé en la variable cuota, que era 1000, y en el otro no lo guardé. Entonces me está faltando un paso. Entonces aquí en un solo paso podemos pedirle las dos cosas, pero bueno, lo hagamos separadito. Ingresar el valor del incremento. El programa que estamos haciendo nos sirve para cualquier incremento, para el 2%. Bueno, y ahí se supone que lo ingresan en 2%. Entonces, este es el 3, guardo en la variable. Pero el 4, yo tengo que guardar en variable el incremento. Y no lo pierda la computadora. Si yo no que lo guarde en una variable, a variable, le vamos a incremento a la variable el valor. Asignar el valor a la variable cuota. Y este sería el valor de incremento. Entonces ahí lo guardé en una variable cuota y a incremento. Después, yo acá incremento lo puse como 1,02, porque ese era lo que determinamos que era el 2%. Pero eso, el cambio de cómo lo escribe la computadora, después se lo decimos bien en syntax. Y esto es como más general, digamos. Pero aquí sí tiene que estar claro que nosotros el 1,02 está guardado en una variable. Entonces esta es una variable, incremento, que siempre tiene el mismo valor, incremento. En este caso tiene siempre 1.02. En cambio, la variable cuota la estamos alterando. En cada paso la vamos alterando. Entonces, acá tenemos paso 5, paso 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedó en 9 pasos. Nosotros acá hicimos que ingresen, que las dos variables se guarden, o sea, los dos datos de entrada, la cuota valor 1000 y el incremento 2%. Después de guardar en la variable, vamos alterando la cuota, que es la cuota anterior, más el incremento. ¿Entendió? Sí. ¿Afectaría el resultado en caso de que pongamos, por ejemplo, los paréntesis separados juntos, igual que en el asterisco? ¿O eso no tiene importancia? No, en computación es igual que en matemática, la calculadora, los pasos, todo eso tenés que repetir. El por en computación es el asterisco. ¿Eso me decías vos?
Yo decía por el espacio que hay entre la palabra que dice cuota por crecimiento, vio que en el paso 5 Sí, por ejemplo, están los paréntesis juntos, después también sí, sí. separados. No, Eso es lo que en este necesito. caso, como es pseudocódigo, no lo interpreta ningún software, es una lógica que vos estás entendiendo. No importa los espacios ni nada así. Sí importa, por ejemplo, que vos repites que a la variable cuota la llames C mayúscula y en todo el programa tiene esta con C mayúscula. Ah, bien, profe. Porque si no es como si fueran dos variables distintas. En conversión, si vos pones cuota con mayúscula o cuota con minúscula, son dos cosas distintas. Bien, profe, gracias. La lógica que nosotros vamos a evaluar, digamos, vos, este espacio de aquí no importa, pero sí que la variable tenga el mismo nombre a lo largo de todo el proceso. Porque si no, eso cuando vos lo pases a Python no te va a dar el resultado. Te va a costar. Gracias, profe. Bien, entonces ahora que ya hicimos un análisis del problema, que eso es lo que van a tener que hacer con los ejercicios, y hicimos, identificamos los datos que necesitamos que entren al programa, que era la cuota y cuánto quieren de incrementarla a las cuotas, y qué querían que haga, que muestre qué cosa y que en este caso que muestre un mensaje que diga la cuota de abril será y el monto. En programación pues te pueden pedir cosas más detalladas, por ejemplo, en algunos programitas te dicen, bueno, al resultado que tenga el peso, el símbolo peso, hace que el mensajito cuando diga cuota abril esté negrito. Todos esos detallercitos son los que después hacen el detalle del programa cuando uno lo muestra, digamos, cuando uno le da digamos, un estilo. Esas son cosas que no las vamos a ver aquí porque no vamos a hacer un programa para un usuario real, pero bueno, son cosas que a veces terminan siendo más complicados de hacer que resolver el problema. Pero bueno, para lo que nosotros estamos viendo, ustedes tienen que entender el problema y imaginarse que se lo están contando a alguien que no entiende nada y que le tienes que decir, che, acordate de esto, y eso es el acordate, es la variable. Vos querés que se acuerde la cuota, entonces guarda 1000. Querés que se acuerde de otro valor que vas a guardarlo y así. Entonces ustedes cuando van a hacer un ejercicio, piensen en eso. Paso a paso que tiene que ir haciendo la computadora para que pueda hacer el cálculo y lo pueda mostrar. Bueno, ahora vamos a hacer el escritorio de esto, para que ahí vamos a ver bien se hace la prueba de escritorio. Vamos a tener que ir a la otra hoja. Sí. Bueno, espero que se vea. Sí. Aquí identificamos que teníamos dos datos de entrada y que usábamos. A veces podés necesitar una variable en el medio que no sea dato de entrada. No siempre las variables son los datos de entrada. Por ejemplo, esto yo lo podría haber guardado en sumas parciales, pero y guardarlos en una variable nueva. Podría haber guardado cuota 1, cuota 2, cuota 3 y al último mostraba la cuota 3 nada más. Pero bueno, no va al caso. Yo lo que quiero que queden claro que no siempre los datos de entrada son las únicas variables. Siempre puede haber otras variables. Depende de cómo resuelvan el problema. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tenemos dos variables que coinciden con los datos de entrada. Es cuota y incremento. ¿Sí? Esas son nuestras variables ahora. Entonces, voy a insertar una tabla donde dos variables, 1, 2 y la salida. Entonces, esta va a ser cuota, incremento y esta es la salida. Entonces, la primera vez cuando ingresan los datos, que tengo 1000 acá, y dijimos que el incremento era el 1.02 para que le pueda sumar. No hay salida, porque esa es la cuota de enero.
En la siguiente cuota, ¿qué teníamos? Aquí lo que tenés que hacer en la prueba de escritura es ir paso a paso. Entonces, en el primer paso, ingresó los valores y los guardamos. Nosotros ya estamos en el paso 5. Paso 5. Asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. O sea, de esto por esto, sería esto, 1000 por 1.02, dijimos que era 1020. Entonces, cuota, fíjense, primero tenía 1000, ahora tiene 1020. Yo les digo que pisa el valor que tenía anterior. Vos ahora, si querés saber cuál era la cuota con que entró, ya es, porque la pisaste. En la memoria se pisa el valor. Esta es la salida, este vendrá a ser el mes de enero, ¿sí? Entonces, segundo, en el paso 6 ya, porque estamos en febrero, en el paso 6, ¿qué dice? Asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. Incremento nunca cambia su valor, siempre está igual, porque siempre estamos calculando el 2%. Entonces, pero aquí cuota sí cambió en el paso 6, cambia de valor. ¿Por qué? Porque el valor que tenía anterior, que es 1020 por 1.02, que dijimos que era 1040,4. Ahí estamos en marzo, no hay salida. Paso 7. Asignar a cuota de cuota por incremento. Volvemos a hacer lo mismo, nada más que con el anterior de cuota que quedó en 1040 por 4 por 1.02 y esto va a ser igual a 1060.108. El incremento no se modificó, sigue igual la variable, esa variable quedó quieta ahí, la utilizo acá en la operación para afectar a cuota nada más. Pero ya estoy en el mes de abril, entonces aquí la salida es, la cuota de abril será, porque todo es la salida, el mensajito más el resultado. Con 208. Y ahí terminamos el ejercicio. Abril. ¿Se entendió? Sí, profe. Y quizá la parte más complicada es ver de dónde sale el 1.002 nada más. Pero después se entiende que la cuota se toma el valor anterior que tenía del mes anterior y se afecta con el incremento. Bueno, este es el ejercicio 4. Tenemos tiempo, podemos hacer otros. No sé si un descanso o quieren que hablemos de algún tema o de que les quede algo. Profe, yo tengo una duda. Bien. Sí, ¿Este dale. ejercicio se podría haber hecho con la función que dice repetir y lo Sí, repetíamos 3 veces? sí. Lo iba a plantear, si quieren lo resolvamos así también. Estos 3 pasos son iguales, ¿vieron? Ujú. Entonces Sí. ese yo lo voy a poner en negrita y voy a poner paso, vendría a ser el 5 asterisco, le voy a mandar así, ¿no? El paso ese sería repetir de 1 hasta, mira, ahí lo voy a separar para que vean. 1, 2, 3, hasta 3 más. Y como lo que estamos usando es paso 5.a, es como para decir que Ujú. repita de 1 hasta 3 lo que está adentro del 5, que sería 5a. Y sería una de las líneas esta. Y ahí quedaría. Ahí lo hicimos con ciclo. Esto es un ciclo, es algo que da vueltas y se repite igual, igual. Yo le estoy diciendo que haga 3 veces esto.
¿Se entiende? Sí, gracias. Esa es ahí cuando vos ves que hay un cálculo que lo tenés que repetir, cantadísimo está un ciclo. Entonces, este es el ciclo incondicional, porque no tiene condición. ¿Yo cómo lo puedo convertir en este ejercicio en el condicional? Es el que dice que tiene una condición para que termine. Acá termina en 1, 2, 3 y sale. Pero para que termine según otra condición, así, yo tendría que inventar una condición de salida. ¿Sí? Yo a ese lo puedo hacer así. Repetir mientras una variable que yo la puedo llamar contador C sea tendría que ser menor que 3. No, quiero que cuente hasta 3, sería menor que 3. A ver, nos quedamos justo en la última parte de la hoja. Entonces, yo para que esto funcione y sea un mientras, yo sé que es un contador, algo que va a ir tomando números. En este caso, yo quiero que se itere 3 veces. Entonces, si yo pongo menor que 3, C debería empezar en 0. ¿Sí? Porque empieza en 0. Hace 0, entra, es menor que 3, el paso este es el mismo. Nada más que cambiamos el ciclo. Quiero poner asterisco para que sepamos que es de ese. Entonces, pero yo aquí ya estoy necesitando una variable más. Esta es lo que yo les decía que era una variable que necesito dentro del programa que no es de un dato de entrada. ¿Ve? Entonces yo tendría que tener una variable contador a la variable contador, pongamos así, C, llamada C, pongamos así, 0. Entonces, ¿qué pasa? C es menor, C entra en 0, es menor que 3. Entonces, como cumple la condición, estas condiciones se ponen entre corchetes, tanto en programación como en pseudocódigo. Mientras se cumpla eso, va a ser asignar cuota. Ahora, si yo no le pongo, yo no altero la variable C, esto va a seguir dando vuelta, porque C siempre va a ser menor que 3, ¿sí? Entonces va a seguir tirando, y eso es lo que se le llama ciclo infinito, porque la condición que yo le puse siempre se cumple. Siempre 0 es menor que 3. Entonces siempre va a asignar cuota por incremento. Entonces nos va a calcular infinita cantidad de cuotas distintas, ¿entiendes? Y nunca va a salir del repetir mientras. Entonces siempre el repetir mientras, que es la estructura de control condicional, tiene que tener una sentencia, una orden dentro que altere la condición. Entonces yo, para que esto salga, yo tengo que ir sumándole a C algo para que ya la próxima vez valga 1. Asignar la variable contador llamada C igual a C más 1. Entonces, entra, C tiene 0, es menor que 3. Entra, asignar cuota, el resultado de cuota por incremento. Pero la segunda línea va a cambiar a C, porque al 0 le va a sumar 1. Entonces vuelve a entrar por repetir, acá, y vuelve a preguntar, ¿C es menor que 3? Sí, sí es menor porque tiene 1. Ah, bueno, entonces entra. Asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. Vuelvo a alterar a la variable C, y ahora ya al 1 que había acá, le sumo 1. Queda en 2. Entonces vuelve a querer entrar por el repetir mientras,
Dice, ¿C es menor que 3? Sí, es 2. Ah, entonces sí, pasa al paso 5A. Asignar la cuota de resultado. Ya estamos en la tercera iteración. Hicimos 0, 1 y 2. Entonces aquí, en esta variable, vuelve a sumarle a C1, entonces queda en 3. Entonces, cuando yo voy a preguntar la condición del ciclo, dice C menor que 3, no, igual. Ah, entonces salgo. Y ahí pasaría directamente al paso 8, bueno, en este caso es 8 por el del ejercicio anterior, pero si no, sería 6, digamos, y diría mostrar mensajes cuota de abril y muestra el valor de cuota. Eso es ay, Dios, espacios, acá, porque si no se queda una cosa en una hoja y otra. Usando el ciclo incondicional. No tiene condición. Directamente le digo, vas de 1 hasta 3. Y usando un ciclo condicional. Bueno. ¿Entendieron? Eso lo vamos a seguir viendo. No se preocupen si se confundieron. Porque el segundo práctico también tiene pseudocódigo y también tenemos ciclos ya. Se puede plantear las dos opciones. Sin usar ciclo sería así. Usando el ciclo incondicional así. Y usando el ciclo condicional así. Ahora, ¿qué conviene usar? Yo les diría que conviene usar ciclo incondicional. ¿Por qué el condicional? Porque para hacerlo tuviste que usar una variable más. Y para hacer esa variable usaste una porción de memoria. Entonces tu programa usa un cachitito, no se nota mucho, pero un poquito más de memoria si no lo hubieras hecho así. Acá no hice ninguna memoria. Yo sabía que eran 3 veces, puse uno de 3. Yo acá tuve que crear esta variable para que tenga la condición para poder ir del ciclo. Puede haber otra forma más de hacerlo y dé el mismo resultado. O sea, ustedes pueden plantear distintas cosas aquí. Yo, por ejemplo, podría plantear que este valor 3, que calcule 3 cuotas, también podría ser un dato de entrada y este 3 también podría ser una variable. Porque el usuario me puede ingresar, calculame de aquí a 5 cuotas cuántos debería cobrar si yo le aumento un 2%. Entonces, por ejemplo, ingresar cantidad de cuotas a calcular. Entonces el 3 sería un número que ponga el usuario. Entonces puede poner 3, 2, 5, 10. Entonces es una variable más. Entonces este ejercicio se lo puede plantear de muchas formas y bueno, y depende de qué es lo que va a querer. Capaz que él siempre quiere saber de a 3 meses cuánto va a cobrar, nada más. ¿Se entendió? Sí, sí se Sí. entiende. Bien. Bueno, ahora vamos a ver si tienen alguna duda más y si no pasamos a otro ejemplo. Aquí vemos los ejercicios que nos quedan. Este ya lo hicimos. Y el 1. Nos queda si quieren verlo. Este tiene un if. Es para hacer una pregunta. Después podemos usar el de... El 7 a mí me gusta que lo hagan ustedes porque es como una mezcla de todo. Pero bueno, si quieren lo hacemos. Si no, hagamos este que tiene un if. ¿Quieren? Así ya saben hacer un if también. O también este que tiene un if este. El 7 tiene un if. Y después tiene muchas operaciones matemáticas más que nada. Pero no hay un repetir. En este práctico no estamos viendo mucho
el tema de los ciclos. Se lo dio, pero bueno, como también es pseudocódigo. Vamos a ver más ahí. Bueno, hagamos el 6, ¿quieren? Bueno, profe. Este es el 6. Bien. Identificar los datos de entrada y los datos de salida. Dice solicitar. O sea que directamente nos están diciendo que ya dato de entrada, un número, va a ser un número. ¿Sí? Dato de salida va a tener que ser un mensajito que diga el número es par, o puede salir el mensajito el número es impar. Hay posible dos datos de salida. Podemos tener que sea par o impar. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el paso a paso. Entonces la solución, digamos, pueden poner así, solución si quieren. Bueno, primero, ¿qué necesitamos que haga? Ingresar un número. Sí, muy bien. Ingresar el... para hacerlo un poco más sencillo, podríamos decir que ingrese un número entero, ¿sí? Más fácil ingresar, porque además si es decimal no sé si va a ser par, no es par ni impar. Ingresar el valor entero de cualquier número. Entonces ahí ya lo tenemos al número que lo tipió recién el usuario. Ahora necesitamos que guardarlo porque necesitamos que la computadora lo consulte. Entonces lo vamos a guardar en una variable. Asignar a la variable número el valor, vamos a cambiar el nombre de la variable, num, el valor de número. Paso 3. Ya la tenemos guardada. Entonces ya tenemos un número guardado en una variable. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es par o impar? ¿Cómo se les ocurre que puede? Cuando nos dividimos al número por 2, de dividir num, que está guardado en una variable, sobre 2. ¿Sí? ¿Entienden esa línea? Sí, profe. Bien. Ahora ya simplemente me queda solamente preguntar si qué tiene resto. Entonces el paso 4 es justamente el if. El if, cuando yo digo if, está en inglés y es el sí de pseudocódigo. Te acostumbras después que el sí es if y el si no, else en inglés. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando estamos ya practicando la sintaxis de